Veremos este día las permutaciones. ¿Qué es una permutación? Una permutación es una secuencia ordenada de objetos donde el orden de estos objetos importa mucho. Por ejemplo, si queremos ordenar nosotros un libro, queremos ordenar un florero, vamos a colocar una flor, y queremos ordenar un reloj en un estante. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Puede ir de primer lugar el libro, segundo lugar el florero y tercer lugar el reloj. O también podemos colocar primero el florero, de segundo lugar el libro y de tercer lugar nuevamente el reloj. Sería la forma de poderlos ordenar. Pero también tenemos otra manera. Puede ser primero el reloj, luego el florero y por último el libro. Y así sucesivamente puedo obtener diferentes formas de ordenarlo. Cada una de ellas es una permutación distinta. Podemos tener el caso también de tener 3 números o 5 números, 2, 3, 4, 5, y quiero formar números de 3 cifras. Entonces el primer número puede ser 123 como primer número. Como segundo número puedo utilizar 132, ya cambié de posición los números, ya sería otra permutación distinta. Y como tercer número puedo utilizar también 2, 1, 3, estoy ocupando los mismos números pero en una posición diferente. Cada uno de ellos es una permutación distinta, un número diferente que lo tomamos como permutación. Puedo tener el caso de formar números de 4 cifras y puedo colocar 1234. El siguiente número puede ser 1324. Uso los mismos números pero en diferente posición. El siguiente número puede ser 1234. Observa que son diferentes cantidades porque cambiaron de lugar o de posición cada uno de los números. O en el caso de este cambié para acá, cambié el 4 hacia acá y el 3 al inicio. Y así podemos, esta sería la misma cantidad. Entonces esta con esta sería la misma permutación. No sería una permutación distinta. Debemos de cambiar de lugar. Así sí sería una permutación distinta. Entonces ahora sí tengo 3 permutaciones diferentes y puedo sacar un montón de permutaciones. Para poder calcular las permutaciones existe una fórmula y existe también el proceso por principio de la multiplicación. Podemos utilizar esta fórmula. Significa que tengo que calcular las permutaciones con n cantidad de objetos tomando r a la vez. Entonces eso es igual a n factorial entre n menos r factorial. ¿Quién es n? N van a ser todos los elementos. Todos los elementos disponibles para trabajar. Y R va a ser la cantidad de elementos que nos piden que utilicemos. O sea que es cantidad de elementos a utilizar. Ese sería R. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando no ocupemos todos los elementos del conjunto. Y la otra forma es utilizando el principio de la multiplicación, en donde si nos pide utilizar 3 espacios, entonces vamos a ocupar el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, o espacio 1, espacio 2, espacio 3. Aquí vamos a multiplicar los valores y aquí van a ir colocados los números, o sea, la cantidad de objetos que vamos a ir utilizando de acuerdo a la posición que nos pide. Nuestro primer ejercicio: ¿cuántos números de 2 cifras sin repetir se pueden formar con los dígitos del 1 al 5? Para hacer esto este ejercicio lo podemos hacer de las dos maneras. Primera forma: como me dice de 2 cifras, tomo 2 espacios. Los números del 1 al 5, tengo 5 números, o sea que tengo nuestros datos, que n es igual a 5 números. En la primera posición puedo elegir cualquiera de los 5 números, entonces puedo poner el número 5. Y en la segunda posición puedo colocar cualquiera de los 4 números que sobran, que sería 4. Al multiplicar me da 20. Esta sería primera cifra
y esta sería segunda cifra. Y la respuesta es 20 cantidades de 2 cifras son las que puedo formar. Bien, este lo hemos hecho por principio de la multiplicación. Ahora lo vamos a hacer por la fórmula. Y aquí he sacado los datos. 5 es n. ¿Por qué? Porque del 1 al 5 tengo 5 elementos que voy a utilizar. Y r es el número menor que voy a utilizar de ellos, o sea, 2 cantidades, 2 números. Nuestra fórmula es las permutaciones de n tomando r elementos. Sería n factorial dividido entre n menos r factorial. Ahora sustituimos los datos. Voy a trabajar con 5 elementos y de ellos voy a tomar 2. Entonces sería 5 factorial, que es n, y aquí sería 5 menos 2 factorial. Al efectuar la resta nos quedaría 5 le quito 2, me queda 3 factorial. Y lo podemos hacer de un solo. 5 factorial es 120 y 3 factorial es 6, por lo tanto nos da 20. Siendo nuestra respuesta 20 cantidades de 2 cifras son las que se pueden formar. Aquí tengo el ejercicio 1 de 2 maneras diferentes. Tenemos nuestro segundo ejercicio. ¿De cuántas maneras se puede repartir 3 caramelos de diferente sabor para 6 estudiantes, considerando que ningún estudiante recibe más de un caramelo? Para este ejercicio vamos a sacar nuestros datos o nuestra información. Tengo el número 3 y tengo el número 6. R, que es el número menor, sería 3 y n, que es el número mayor, sería 6. Vamos a obtener las permutaciones de 6 estudiantes tomando 3 a la vez. Entonces nuestra fórmula es las permutaciones de n tomando r es igual a tener n factorial dividido entre n menos r todo factorial. Al sustituir los datos tendríamos que n es 6 factorial, n es 6 menos 3, que sería el valor de r, entre dividido o multiplicado por el factorial, y esto tenemos la información que 6 factorial quedaría dividido entre 6 menos 3, sería 3, y le colocamos el factorial. Al tener esta información, tenemos 6 por 5 por 4 por 3 factorial dividido entre 3 factorial. Simplificamos y nos queda el valor de 6 por 5, 30, y 30 por 4 es 120. Y ahí tenemos 120 maneras de poder repartir 3 dulces a 6 estudiantes diferentes. Maneras. Bien, tenemos nuestra información. Esa es la respuesta del ejercicio. Déjame decirte que también podemos utilizar los factoriales que tenemos, solamente que si son números muy elevados nos va a salir muy grandes los datos. Pero tenemos aquí la otra manera, 6 factorial sería 720 y al hacer la resta me da 3 factorial. 720 entre 3 factorial es 6. Al dividir me va a dar 120 también. Entonces podemos utilizar esa información de esa forma y tener nuestra respuesta. Vamos con el tercer ejercicio. El ejercicio 3 nos habla de lo siguiente: calcular la cantidad de maneras en que se puede elegir un presidente, un vicepresidente y un tesorero de un grupo de 6 personas. Nos están pidiendo un presidente, un vicepresidente y un tesorero. Entonces R, que es la menor cantidad, son tres maneras que nos está pidiendo para poder elegir entre 6 personas. Ahora tengo N, que equivale a tener 6. Por lo tanto, este ejercicio es igual que el anterior. Tenemos las permutaciones de 6 personas eligiendo 3 a la vez. 6 factorial entre n sería aquí, que sería 6, le vamos a restar 3 factorial. Teniendo que esta cantidad es igual a tener 6 por 5 por 4 por 3 factorial, y aquí abajo nos queda 6 menos 3, 3 factorial. Simplificamos y nos da 120 en la multiplicación. O sea que tenemos 120 maneras de elegir a un presidente, un vicepresidente y un tesorero. Respuesta: 120 maneras. Y continuando tenemos el ejercicio 4. Determina de cuántas maneras hay que sentar a 5 personas en 3 asientos.
Elegimos nuestros datos, que es 3 y 5. Al número menor le ponemos R y al número mayor le ponemos N. Nuestra fórmula es permutaciones de N tomando R elementos, que sería N factorial entre N menos R. Esta fórmula hay que aprenderla. Y luego sustituimos la información, N vale 5 y R vale 3. Sustituimos N es 5 factorial, N es 5, le restamos 3, que sería el valor de R, y le ponemos factorial. Al hacer el proceso tenemos 5 factorial y a 5 le quito 3, me queda 2 factorial. Y podemos sacarlo, por ser valores pequeños, podemos sacar 5 factorial es 120 y 2 factorial es 1 por 2, que sería 2. Y tenemos aquí nuestra información que nos da 120 entre 2, corresponde a 60. 60 maneras diferentes de poder sentar a 5 personas en 3 asientos. Sería 5 de 3 igual 60. Respuesta de nuestro ejercicio 4. Nuestro ejercicio 5 nos dice de cuántas maneras se puede arreglar 5 personas en una fila si una persona específica de ellas debe estar al inicio. En este ejercicio no vamos a poder trabajarlo con la fórmula de permutaciones porque nos dan una condición. Nos dan 5 personas muy bien en una fila, por lógica tiene que ser una fila de 5, pero me dice que una persona específica debe de estar al inicio. Por lo tanto voy a hacerlo con espacios. Un espacio, 2, 3, 4, 5 para la primera persona, para la segunda, tercera, cuarta y quinta persona. Al inicio debe haber una persona específica, entonces yo voy a colocar 1, que sería de la persona que no tengo que mover de esa posición. Por lo tanto, si coloco una persona de 5 personas, entonces en el siguiente espacio me quedan 4 opciones. Puede ser cualquiera de las 4 personas que sobran. En la siguiente fila tiene que haber, como ya coloqué 2 personas en diferente lugar, entonces en la tercera posición puede ser cualquiera de las 3 personas que sobran. Aquí cualquiera de las 2 personas que sobran y aquí la última persona. Por lo tanto, este sería el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar. ¿Qué hago con estos números? Se multiplican. 1 por 4 es 4, por 3 es 12, 12 por 12 es 24 y 24 por 1 es 24. Tendría 24 maneras diferentes de poder ordenar a 5 personas en una fila, tratando la manera o colocando siempre al inicio una persona específica.